Analicemos el debate, señores, con sus formas, con sus fondos, con Fernando Tuesta Soldevilla, el ex jefe de OMPE, analista político, quien está nuevamente con nosotros en el programa. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Aquí, noches. Sorprendida con todo lo que ha ofrecido Keiko Fujimori, ¿no? Y también con la forma laxada, ¿no?, de presentarse ayer en el debate el señor Pedro Castillo, que nada tiene que ver con el Castillo que vemos más bien en mítines, sobre todo al interior del país. Pero empezando con el reportaje que acabamos de ver, Fernando, donde, digamos, se resume todo lo que puso sobre la mesa ayer en Arequipa Keiko Fujimori, el bono oxígeno, los 10.000 soles para las familias que han perdido a un integrante producto justamente de esta enfermedad de la COVID. Los economistas consultados básicamente no coinciden en que ha sido populista, que lo que ha ofrecido más bien son puntos antitécnicos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que consideras tú que es viable, no es viable? Mira, para ganar la elección, no importa si es viable o no es viable. Me refiero desde el punto de vista del candidato. Los candidatos ofrecen. Después pueden decir en el gobierno si es viable o lo cambian, etc. Hay que entender que una campaña en realidad es un conjunto de mensajes para ganar votos. Así de simple. Y allí se utiliza todo tipo de recursos. Recursos legales, algunas veces hasta ilegales, recursos que pueden ser populistas o no, cualquiera. En el caso del que tú señalas, evidentemente Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, sobre todo en las últimas semanas, ha hecho una entrega de proyectos, propuestas costosas para el fisco. Pero allí estaba el día de ayer el contrincante, el señor Castillo, para decirle, oiga, esto no se puede hacer, o esto cómo piensa usted hacerlo. A él le correspondía. Bueno, también corresponde a los medios, ¿cierto? ¿No? Sí, claro. Pero me refiero a él como contrincante, no tuvo un momento en que cuestionaba las propuestas de Keiko Fujimori. Está claro, y Fernando. Son evidentemente muy cuestionables, ¿no? Así es. Bueno, está claro, ¿no?, el nivel de improvisación de la candidatura del propio Pedro Castillo, ¿no? Y la incapacidad de reacción, de respuesta ayer, porque efectivamente Keiko le pasó la pelota varias veces y a él no le hubiese costado, sobre todo con este bolsón de promesas difíciles de cumplir, ¿no?, simplemente devolverle la pelota y más bien meter varios goles. No lo hizo. ¿Por qué crees? Porque él además en su presentación, bastante pobre en cuanto a performance, para ser honesta, no tenía ni siquiera propuestas lo suficientemente sólidas como para poder no solamente plantearlas, sino explicar cómo es que concretaría esas promesas, esos ofrecimientos. Mira, no solamente en este caso de propuestas de Keiko Fujimori, sino en varios temas. Hay que recordar que la señora Keiko Fujimori era la candidata que era más vulnerable de casi de los 18 candidatos de primera vuelta. Ella cargaba la mochila del padre y la suya. Y para cualquier tema, ella podía ser criticada sobre, repito, tema de corrupción, el tema de derechos humanos, casi cualquier tema. Sí, claro. El señor Castillo no tenía capacidad de respuesta. Estuvo sosegado, ¿no? Parecía que no había preparado, o si lo había preparado era realmente de un nivel muy simple. Y Keiko Fujimori se dio el lujo, como tú bien has dicho, de proponer, criticar, colocarse en los temas incluso complicados para ella. Y no hubo del otro lado casi ningún cuestionamiento, uno que otro, pero que se perdía pues en el mar de la indefinición. El Comercio el día de hoy ha sacado un resumen bien interesante, donde pone, por ejemplo, cuántas pullas hicieron unos a otros. El doble de Keiko Fujimori. ¿Cuántas propuestas hizo? El doble Keiko al señor Castillo. Pero uno dice, ya está bien el doble, pero ¿y la propuesta del señor Castillo? La idea que te había dado era que no tenía propuestas, y sin embargo, sí las tenía, pero ¿sabes qué? Envuelta en un discurso
tan impreciso que se perdían. Sí, fue en realidad más bien un diagnóstico del Perú, ¿no? Con todas sus taras, con todos sus problemas, con sus activos, con sus pasivos, pero claro, eso en otro momento. Ayer era un debate que debió ser un debate político por un lado y de propuestas por otro, y eso efectivamente pues faltó. Hay una definición. Sí, para ser justos hay que entender que, claro, Keiko Fujimori tiene la tercera parte de su vida haciendo esto, candidateando, ¿no? Que Pedro Castillo es la primera vez que está en esta contienda y seguramente nunca imaginó pasar a una segunda vuelta. Eso le puede jugar en contra. Pero, claro, en el caso de Keiko Fujimori, donde era fácil, digamos, devolverle el puñal, ¿no? Estoy hablando de manera simbólica, claro está, con respecto a temas de derechos humanos, como bien lo mencionas, de corrupción. Castillo no lo hizo y Keiko Fujimori, bien asesorada, más bien apeló a ni siquiera tocar temas de las propias denuncias que hay en su contra y de la gente de su entorno más cercano. Habló de Carlos Neuhaus, que ahora mismo es una especie de caballito de batalla, porque es una persona limpia, porque es un gran gestor que lo ha demostrado en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y salió muy fácil de ese asunto, como decir, ya, me lo preguntaron, me tocó hablar de este asunto espinoso y me voy al toque nomás para no quedarme en esto. Mira, hablan por ejemplo sobre salud, vacunación. ¿Y dónde está el señor Ernesto Bustamante? Lo escondieron hace un buen rato. Les conviene. El señor Castillo no pudo recordar al señor Bustamante, que ha sido uno de los críticos a la vacunación en el Perú, y gracias a él, o desgraciadamente a él, por él y por lo que señalaba, el proceso de vacunación ha tenido tropiezos. ¿Dónde está? O sea, se le puede decir cualquier cosa. Bastaba estar ligeramente enterado de lo que es qué hacía la contrincante. El señor Castillo parece que está acostumbrado a los debates más en el mundo de las rondas, en el mundo sindical, ¿no? El de la plaza pública, de la exposición, pero más no en términos políticos. En términos políticos hay una tremenda carencia, pero además, claro, Keiko Fujimori, este es su 6º debate presidencial. Pues estaba en primera y en 3 segundas vueltas. Tiene experiencia. Le ha sacado jugo a esa ventaja, porque tú notabas que todo estaba preparado. Y Keiko Fujimori es metódica, planifica, todo está calculado, y quizá el problema para ella es que como todo está calculado, cuando quiere ser, por ejemplo, emotiva, empática, no llega así. A eso iba mi próxima pregunta, Fernando, porque efectivamente ella ahora está apelando ya no necesariamente al fondo, lo hizo por última vez en este debate, sino a la forma, al sentimentalismo, a generar empatía, porque mucha gente, pese a que ayer vimos a una Keiko Fujimori totalmente diferente también a la Keiko de campaña, con una voz modulada, con una cadencia atípica, pero que la gente, y bastaba leer las redes para decir, no le creo nada. O sea, ahora la respuesta de un grupo importante, de incluso personas que ya decidieron votar por ella, era no me convence. Y ahora la hemos visto hoy en Arequipa firmando esta proclama democrática, ¿no? Con Álvaro Vargas Llosa, con Leopoldo López, incluso llegando al llanto, ¿no? Le faltó poquito en realidad para derramar lágrimas, y ni así termina de convencer. ¿Eso qué tan importante es para el electorado de aquí al 6 de junio? El hecho de, ok, me prometes, te puedo dar una nueva oportunidad, pero yo a ti no te creo. Bueno, el tema es esto último que tú dices, ¿no? Que hay un sector importante del electorado que no le cree. En cada elección ella que no le cree. En cada elección ella tiene que firmar un compromiso. Esto te está diciendo algo, que la gente teme que en realidad ella desborde más allá de sus palabras. O sea, tiene que firmar un compromiso de respeto a la Constitución, a la democracia, etcétera. Lo hizo en el 2016. Dicho sea de paso, no cumplió. Sí, claro. Lo tiene que hacer ahora. Y si imaginemos el hipotético caso que no gane en el 2026, tiene que firmar otro. Es decir, delante de qué estamos. Pero repito, acá ella no está compitiendo sola. Compite con el señor Pedro Castillo. No ha sacado ninguna ventaja. Y entonces, si tú ves la intención de voto, desde la primera encuesta de intención de voto de la segunda vuelta, él aparece con 40 y tantos %. Al día de hoy, han pasado como 6 semanas, se mantiene en ese porcentaje. Es que la gente decidió rápidamente votar por él, o decir que iba a votar por él,
por aspectos identitarios y porque también no quiere que gane Keiko Fujimori. Pero no ha logrado sumar más adhesiones a lo largo de esta campaña. Lo que sí lo ha hecho Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene un equipo de campaña de, entiendo yo, no solamente peruanos, sino consultores internacionales, y tiene muchos recursos. Bueno, el señor Pedro Castillo sabía a quién se enfrentaba, ¿no? Y tiene algunos otros recursos. El debate, los técnicos, no puso a los técnicos que le proporcionó Juntos por el Perú, y puso a personas que le hicieron quedar mal. En este caso, parece que no se había preparado, o se había preparado tan poco, o sus asesores más directos a quienes él probablemente tiene mayor confianza, no estaban allí. Sí. Y tuviste en un canal de televisión, estaban dos personas como Indira Wilca y Humberto Campodónico, que es parte, entiendo yo, también que apoyan a él, y estaba en un canal de televisión, no estaban allí asesorándola. Entonces, ¿quién lo asesora? De acuerdo, lo que pasa es que hay muchas sombras alrededor de la candidatura, porque él dice Cerrón no va a ser ni siquiera portero, ¿no? Pero tampoco deslinda correctamente. Ayer, regresando a estas idas y venidas de puñales, ¿no? De pullas, que son además muy típicas en momento de contienda, ¿no? Pero claro, cuando le habló de Cerrón y le dijo, es tu papá político, él fácilmente pudo haberle recordado al padre sentenciado por corrupción, si hubiese sido más rápido y más inteligente, que además es un padre al que ella ha revivido para esta campaña, al punto que lo convirtió en maestro magistral de la Escuelita Naranja y lo quiere liberar. Entonces, no solamente no lo hizo, sino que no marcó realmente esa distancia, ¿no?, que se podría bien traducir en un divorcio absoluto, donde ya no hay ninguna forma de reconciliación con Cerrón. Dice, Cerrón no va a ser, pero no se da cuenta, no termina de entender que él no es necesariamente el que genera el temor y la zozobra, sino la persona que está detrás, la mano que mece la candidatura de Castillo, que es el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, que a su vez ha llevado a estos congresistas acusados de delitos gravísimos por presuntos vínculos con Sendero Luminoso y Movadef, y tampoco aprovechó esta presentación a nivel nacional para realmente decir, yo soy el candidato y yo les prometo aquí frente a todos que ninguna de estas personas va a ser protegida por la justicia, que ninguna de estas personas va a tener algún tipo de injerencia en mi gobierno. Quieren que lo firme y no sé, por estrategia, presentar un papel ya redactado previamente, no sé, esas son formas que se prevén antes justamente de un evento de esta naturaleza. Tú lo has dicho. O sea, él no será ni portero, sí, pero hoy día tiene la llave de la casa. El señor Cerrón tiene la llave de la casa. Y entonces, cuando le dicen, por ejemplo, sí, pero ustedes gobernaron en Junín y siguió con el gobierno regional. Él no pudo haber sacado, por ejemplo, el desempeño de los gobiernos regionales y los municipios de Fuerza Popular. No encontraba ejemplos, y más aún los 10 años de su padre. Nada. Tú sabes que en ningún momento, que yo recuerde, por ahí se me puede haber perdido, dijo el gobierno de Alberto Fujimori. Habló de corrupción en general, pero no hacía la relación entre uno y otro. Y entonces se perdía en vaguedades. La verdad que uno decía, si en Chota se desempeñó de esta manera, varias semanas después, bueno, se debe haber preparado mejor, sí, ¿no? Sí, para terminar, Fernando, porque nos gane tiempo, hubo un momento donde incluso Keiko Fujimori, ¿no?, dijo, la corrupción que también empañó llegó al gobierno de mi papá. O sea, ¿cómo que llegó? Y se metió por la ventana cuando su papá además encarna la corrupción, le guste o no, justamente la corrupción de los 90, condenado por corrupción, 25 años de cárcel, Barbadillo Diroes. O sea, era tan fácil como efectivamente recordarle a la señora Fujimori pues esto. En todo caso, ¿qué tan importante, esa es la última pregunta, Fernando Tuesta, qué tan importante ha sido lo de ayer para ese grupo de personas que forman parte del grupo todavía de los indecisos? Está tan apretado que si es que hay una variación de 1% puede ser significativo. Y en realidad el señor Castillo perdió la oportunidad, por lo menos, de mantener la diferencia hasta ese momento dada por las encuestas. Yo no digo que los indecisos estuvieron al frente de casi 3 horas
de un televisor o un dispositivo, porque generalmente es gente que también la política la rechaza en general. Pero basta que varíe en un 1%, que le arranque un 1% y eso puede ser decisivo. De acuerdo. Eso puede ser. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos, por supuesto. Fernando, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias a ti. Gracias, Fernando. Tú estás Sol de Villa conversando con nosotros y seguimos entrevistando a gente, por supuesto, conversando. Mañana